El gobierno de José López Portillo. José López Portillo dividió su proyecto de gobierno en tres partes. Los 2 primeros años trató de recuperar lo que el país había perdido, debido a toda la problemática que en muchos aspectos afectaron severamente a los mexicanos. Los 2 siguientes años trató de fortalecer al país y en los últimos 2 años su gobierno se enfocó en acelerar el crecimiento en el aspecto social, económico, público y político. Dado que la cuestión financiera pasó por una difícil situación en aquel entonces, se obtuvo un préstamo del Fondo Monetario Internacional para ejercer un presupuesto menor y así poder mantener bajos los salarios de los trabajadores. El presidente hizo lo siguiente durante su gobierno. Creó el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Magistrados, sin embargo tuvo poco presupuesto y no pudo lograr todos los objetivos que se habían planteado. Impulsó la Alianza para la Producción. Promovió una ley de amnistía que benefició en gran cantidad de presos y perseguidores políticos. Su economía se centró en la explotación de hidrocarburos. Es importante saber que esto provocó que dejaran a un lado cuestiones básicas en México. Cuando se cayeron los precios del petróleo en otros países del mundo, en México se dio una de las crisis económicas más grandes de toda la historia, ya que se dio la fuga de capitales, el desempleo aumentó en todo el país y se dieron más tensiones y problemas sociales y políticos. Es fundamental saber que la historia de México señala que todos esos problemas continúan en México de hoy. Se descubrieron nuevos yacimientos de petróleo en Tabasco, Chiapas y Campeche, lo cual ayudó a que México fuera el primer exportador de crudo, y de esa forma el PIB se elevó de un 8%, y esto contribuyó a que la tasa de desempleo se redujera un 50%. En enero de 1979, el Papa Juan Pablo II visitó la Ciudad de México por primera vez, y este suceso marcó la historia del país. José López Portillo se opuso al régimen nicaragüense, apoyó a los sandinistas y trató de mediar el gobierno de los Estados Unidos con el de Nicaragua. Fidel Castro sostuvo una larga conversación con el presidente López Portillo en Cancún, y esto formalizó la relación diplomática entre México y Cuba. En 1981 el presidente propuso a la Organización de las Naciones Unidas el Plan Mundial de Recursos Energéticos. Su trabajo fue reconocido y se otorgó el Premio de Príncipe de Asturias y de Cooperación Internacional. A finales de 1981 se realizó la Cumbre Norte-Sur en la ciudad de Cancún con el objetivo de promover un diálogo entre los países de primer y tercer mundo. Un año antes de que Portillo entregara al poder a su sucesor, la presidencia de México, su opción se basó en 2 personas que formaron parte de su partido político. Fueron Javier García Paniagua y Miguel de la Madrid, quien fungía como secretario de Programación y Presupuesto de la administración de José. Finalmente se decidió por Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid. En el primer discurso oficial que dio como presidente dio a conocer el plan de trabajo que trató de realizar para hacer que el país y todos los mexicanos salieran de todos los problemas, entre los que se encontraban inmersos como la crisis económica, cuyo punto fue el más importante de su gobierno. Entre las cosas que realizó el presidente Miguel de la Madrid se encuentran: trabajó bajo una política de rigor y de lucha contra la corrupción. En cuanto a política exterior, se centró en negociar la deuda externa de México. Trató de centrar el conflicto centroamericano, expidió la ley de responsabilidad de los servicios públicos, inició la restauración de los cuerpos policíacos nacionales, apoyó un programa emergente para la creación de empleos en todo el país, apoyó al grupo diplomático de Contadora, el cual estuvo formado por países de México, Colombia, Panamá y Venezuela encargados de promover la paz en Centroamérica. En 1984 México formó parte del famoso Grupo de los 6, cuyos países fueron Argentina, India, Grecia, Suecia y Tanzania. Todos pedían ponerle fin a la carrera armamentista. En 1986 México fue admitido al GATT. Dicha organización trabajó bajo un acuerdo multilateral creado en la Conferencia de La Habana de 1947.
funcionó para establecer un conjunto de normas comerciales para regular la economía de todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Renunció al incrementar el presupuesto federal para contener los problemas sociales del país. Durante su gobierno se dio el terrible terremoto de 1985 en la Ciudad de México, de 8.5 en la escala de Richter, y se dio una fuerte réplica a los 20 días. Los daños materiales fueron devastadores, se perdieron miles de vidas. Hubo muchas personas perdidas y heridas. Se dice que el presidente y sus miembros de gobierno no actuaron como se debió ante tal situación, por lo que la población fue la que comenzó a trabajar en apoyar a otras personas que perdieron todo. Otra situación que fue motivo de un gran escándalo fueron las elecciones electorales que se llevaron a cabo en todo el país en 1988. Los tres candidatos para la silla presidencial fueron Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Salinas de Gortari y Manuel Cloutier. El problema comenzó porque el sistema electoral de cómputo se detuvo repentinamente, cuyos motivos hasta la fecha se desconocen, y debido a que se tuvo que nombrar a un ganador, la Secretaría de Gobernación, quien entonces se encargaba de organizar las elecciones, declaró ganador a Carlos Salinas de Gortari. En otra información, la historia señala que debido a los gastos excesivos que se hicieron en el sexenio de López Portillo, cuando Manuel Ávila Camacho estuvo en el poder, se dio una inflación de 100%. Cada año, el empleo informal también aumentó entre 1983 y 1985. La producción de las industrias gubernamentales bajó drásticamente y también disminuyó el poder adquisitivo. La crisis económica provocó que se devaluara el peso mexicano, alcanzado el 3% de esta. Su gobierno estableció pactos de crecimiento económico con varios sectores del país, tratando de hacer que el gobierno subsidiara una parte de los precios de los productos básicos, y los productores y los distribuidores se comprometieron a no aumentar tales precios. Su periodo presidencial finalizó el 30 de noviembre de 1988 y su sucesor fue Carlos Salinas de Gortari, quien trabajó en su gabinete de gobierno y fungió como secretario de Programación y Presupuesto. Carlos Salinas de Gortari tomó posesión de su puesto el 1 de diciembre de 1988. Su sexenio rompió el discurso y la ideología del nacionalismo revolucionario que se dio con Luis Echeverría, José López Portillo y que todavía se presentó en el gobierno de Miguel de la Madrid como base y soporte ideológico del PRI. El 2 de diciembre de 1988 se llevó a cabo el Programa Nacional de Solidaridad, PRONASCO, para tratar de tener una impuestas por el Banco Interamericano del Desarrollo. Promovió la creación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Vendió la gran mayoría de las empresas paraestatales a precios por debajo de su valor real y los procesos de oferta no fueron claros. En 1991 le dio fin a la reforma agraria y reformó la Constitución y las leyes en materia agraria. Reformó la relación entre el Estado y la Iglesia. Durante su gobierno se dio la venta de teléfonos de México, cuya venta se realizó por medio de una subasta abierta al público, en la que participaron varios grupos extranjeros y con empresarios que ofrecieron grandes cantidades mayores para la compra. Pero uno de los requerimientos base fue que la mayor parte de las acciones de Telmex debía quedar en manos mexicanas. La persona que ofreció una mayor cantidad de su compra fue Carlos Slim, propietario del grupo Carso, así como se dio la modernización de los teléfonos de México. También se dio la privatización de la banca y de la firma del Tratado de Libre Comercio. Asimismo, se vendieron 18 instituciones más y así se logró recaudar alrededor de 13,000 millones de dólares y que fueron destinados a pagar la deuda interna. La historia de México señala que el gobierno de Salinas cambió el discurso y la ideología base del sistema manejado, en el que el PRI se dice que trabajó bajo liberalismo social
Dicha categoría trata de recuperar las tradiciones ideológicas propias del liberalismo juarista del siglo XIX y de la Revolución Mexicana del siglo XX. Otro aspecto de la administración de Salinas fue el 1 de enero del 94, cuando el Tratado de Libre Comercio entró en vigor en el estado de Chiapas y se dio una rebelión formada por indígenas de bajos recursos económicos que no tenían tierras. Se formó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se quejaron de las condiciones rurales que había en México y el presidente negoció con ellos con tranquilidad sin llegar a la represión. Después de lo sucedido se dieron otros levantamientos y provocaron la caída del peso mexicano, cuando el gobierno de Carlos Salinas estuvo por finalizar. Su gobierno finalizó el 30 de noviembre del 94 y entregó el poder a su sucesor, dejando una de las peores crisis financieras en México. El 3 de marzo del